Bienvenidos, este es Informe Extra. Empecemos con España, donde el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, ha sido citado a declarar en calidad de testigo por el caso Barrabés, caso en el que su esposa, Begoña Gómez, tiene la condición de investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Vamos con el informe. La justicia española ha citado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para testificar como testigo en una investigación sobre presunta corrupción y tráfico de influencias que involucra a su esposa, Begoña Gómez. Esta situación llevó a Sánchez a considerar su renuncia en abril, en una jugada que distrajo de la discusión de fondo. Sánchez, un líder de gobierno socialista en minoría, será entrevistado por el juez investigador Juan Carlos Peinado en su residencia oficial, el Palacio de la Moncloa, el 30 de julio. La investigación busca determinar si Gómez utilizó su posición como esposa del presidente para asegurar patrocinadores para un curso de máster universitario que dirigía. El juez Peinado ha calificado el testimonio de Sánchez como conveniente, útil y relevante para esclarecer si hubo tráfico de influencias. Según la ley española, los familiares cercanos, incluyendo los cónyuges, pueden negarse a responder preguntas. Gómez compareció ante el juez el viernes, pero se negó a responder las preguntas siguiendo las instrucciones de sus abogados. Sánchez ha intentado victimizarse, negando las acusaciones, alegando que son orquestadas por sus adversarios políticos de la supuesta ultraderecha. En abril, Sánchez se tomó un descanso de 5 días para considerar su renuncia tras la apertura de la investigación, pero finalmente decidió permanecer en el cargo. El resultado de esta pausa fue reducir las presiones sobre su esposa y él. No obstante, ahora el tema vuelve a la palestra y esta vez involucra la citación del presidente. Es escandaloso que la esposa del presidente en ejercicio se encuentre en calidad de investigada por delitos tan graves como tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Delitos que involucrarían, presuntamente, a su esposo. Por algo es tráfico de influencias. Y además también es escandaloso que se la haya citado a declarar y en la audiencia se haya abstenido de hacerlo. Y por último, también es aún más grave que el juez Peinado cite al propio presidente de gobierno a declarar, en este caso a raíz de que su esposa se negó a dar declaraciones. Hay que situarnos en contexto. Se están cumpliendo un año del, digamos, el tercer mandato de Pedro Sánchez. Él está en el poder desde el año 2018, en que prosperó una censura contra Mariano Rajoy, entonces líder del Partido Popular y presidente de gobierno. En el 2019 se convocan elecciones generales y Pedro Sánchez se mantiene en el poder. Y en el 2023, luego de unas elecciones bastante negativas, elecciones autonómicas bastante negativas para el partido, para el PSOE, en que pasan de tener 9 gobiernos autónomos a solo 3. Luego de estas elecciones, en julio, se convocan elecciones generales, se adelantan elecciones generales y Pedro Sánchez logra mantenerse como presidente de gobierno gracias a sus pactos con la izquierda radical y con los separatistas. Bueno, ha pasado un año, se han cumplido un año, pues, de 12 meses pues, del inicio de su gobierno, este martes 23 de julio, y tenemos que han pasado muchas cosas a lo largo de este periodo. Sin embargo, veamos la posición optimista de Sánchez en su cuenta de X. Hoy, hace un año, el 23J del 2023, España frenó a la ultraderecha. Con valentía, con pasión y con determinación dijimos sí a los derechos, a los avances, a la libertad y a la igualdad. Frente a los que siguen viviendo en blanco y negro, nosotros apostamos por el progreso y por el futuro. Bueno, esto es el relato del gobierno de Pedro Sánchez, de sus aliados, que plantea pues un discurso bastante polarizador en su país y que tal vez no estaría utilizando este discurso de no ser por los casos que complican a su figura política, a su partido y a su gobierno en general. Porque en estos 12 meses han pasado muchas cosas. Tenemos el escándalo por el caso Coldo, esta trama de corrupción por la compra millonaria, de manera irregular de mascarillas durante la pandemia. Tenemos los cuestionamientos por la ley de amnistía, considerada inconstitucional por diversos sectores del país.
los cuestionamientos a su acercamiento y su postura contraria al Estado de Israel, su crisis diplomática con Argentina y ahora, bueno, el tema de la investigación a su esposa por el caso Barrabés y también las investigaciones a su hermano. Todo esto en 12 meses. Bueno, esto explica en cierta medida que adopte este discurso de polarizar y hablar de los enemigos de la ultraderecha. Con respecto al caso Barrabés, en este caso se acusa a su esposa de haberse beneficiado de relaciones con empresarios que posteriormente se habrían visto también beneficiados con contratos millonarios con el gobierno de su esposo. Concretamente, en el año 2018, el empresario Carlos Barrabés ayudó a Begoña Gómez a montar un máster en la Universidad Complutense de Madrid, el máster denominado Máster en Transformación Social y Competitiva, que es un máster para lograr captar fondos públicos y privados. Bueno, y en el caso de ser fondos públicos es bastante grave porque la esposa del presidente enseñaba en este máster cómo captar fondos del gobierno de su esposo, algo que por lo menos es cuestionable. Y bueno, posteriormente, en el año 2020, Begoña Gómez firma una carta de recomendación a favor de Carlos Barrabés que le habría permitido lograr contratos por más de 10 millones de euros con el Estado. Específicamente con la empresa Red.es, que es una empresa estatal encargada de promover el uso de las tecnologías, la información y la comunicación. Con respecto al caso, concretamente, ¿cómo ha ido avanzando? Ahora, cuando se hizo conocido el caso, recordemos que Pedro Sánchez publicó esta carta a la ciudadanía en su cuenta X en la que anunciaba que estaba muy enamorado de su esposa, que iba a descansar 5 días para decidir si renunciaba o no al gobierno, y en la que hablaba de una regeneración democrática. Al final de estos 5 días, él reapareció, señaló que se habían atacado las instituciones españolas, su esposa no es ninguna institución, y reafirmaba pues su posición de llevar a cabo esta regeneración democrática, algo que, por lo que veremos más adelante, es bastante, cuando menos, peligroso. Ahora bien, el 5 de julio fue la primera audiencia. Begoña Gómez se presentó, se vieron imágenes suyas en el banquillo ante el juez Juan Carlos Peinado, y en esa ocasión no dio declaraciones debido a que la audiencia se reprogramó para el 19 de julio con motivo de que no se habían notificado ciertos documentos a su defensa. Luego la audiencia se realizó pues el 19 de julio, pero en esta segunda ocasión Begoña Gómez tampoco dio declaraciones. La defensa en la primera audiencia señaló que ella estaba dispuesta a colaborar con la justicia. Sin embargo, esto no se dio en la audiencia del 19 de julio. Veamos las declaraciones de su abogado Antonio Camacho. No tenía ninguna duda en que quería colaborar con la Administración de Justicia. Por lo tanto, venía dispuesta a que si el juez aclaraba cuáles eran los hechos que son objeto de investigación, declarar. Mi representada, doña Begoña Gómez, no ha declarado, no porque tenga nada que esconder, no porque ella no quiera dar explicaciones, sino porque esta defensa le ha recomendado que no se hiciera esta declaración. Bueno, ante la negativa de Begoña Gómez a declarar, el juez Juan Carlos Peinado ha citado a Pedro Sánchez para que dé declaraciones en calidad de testigo, algo que no se ha visto antes en España. Y bueno, la citación va a ser el 30 de julio en el Palacio de la Moncloa, que es la sede del gobierno de España. Y bueno, Pedro Sánchez, por la propia ley, tiene la posibilidad de abstenerse a dar declaraciones en vista de que uno está permitido de no darlas, aunque sea testigo, cuando se trata de familiares. En este caso se trata de su esposa. Ya veremos qué postura toma. Ahora, en el transcurso de estos días han trascendido bastantes aspectos, hechos relevantes en este caso. En primer lugar, el empresario Juan Carlos Barrabés, quien ha dicho que maldice el día en que conoció a Begoña Gómez, ha señalado que él se reunió con el propio Pedro Sánchez en la Moncloa hasta en 2 ocasiones, lo que compromete bastante al presidente de gobierno. Por otra parte, la Universidad Complutense de Madrid
ha remitido un informe al juez Juan Carlos Peinado señalando que Begoña Gómez se niega a colaborar y sugiriendo que existiría la posibilidad de otro delito, concretamente apropiación indebida, debido a que Begoña Gómez, cuando estaba a cargo de este máster, solicitó a Indra, Telefónica y Google que hicieran un software para la Universidad Complutense de Madrid. Este software costó más de 200.000 euros y ni la Complutense ni Begoña Gómez le pagaron a estas empresas. Sin embargo, Begoña Gómez registró este software a nombre de una empresa en la cual ella tiene el 100% de las acciones, con lo cual existiría el presunto delito de apropiación indebida de este software que pertenecería a la Complutense de Madrid. La izquierda española ha asumido una postura bastante victimista en este caso. Se enfocan más en atacar al mensajero que al mensaje y al tema de fondo. Veamos las declaraciones de Íñigo Errejón. De un grupúsculo de extrema derecha que pone una querella siguiendo solo titulares de prensa. ¿Qué le parece que la Complutense le atribuye a delitos, señor Errejón, a Begoña Gómez? Es de extrema derecha la Universidad Complutense. Usted dice que no hay nada. A través de un decreto, pero no sería un parche teniendo en cuenta que después... Que lo mismo que decimos para unos, los decimos para otros. A Rajoy le pidieron la dimisión, ¿por qué no se lo piden a Sánchez? Íñigo Errejón es el portavoz del principal partido aliado de Pedro Sánchez, que es Sumar. Es un partido abiertamente chavista. Por otra parte, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados dio las siguientes declaraciones. Yo no puedo llegar a otra conclusión, más que esto es una operación política, que esto es todo un montaje, que alguien se quiere cargar a Pedro Sánchez, ya que no lo ha conseguido por las urnas ni por otras iniciativas, a través de algunos tribunales. Y esto me parece tremendo, tremendo. Bueno, como podemos apreciar, la postura de los defensores del gobierno de Pedro Sánchez es victimizarse, hablar de la ultraderecha y en última instancia, y lo que es más preocupante es hablar de la necesidad de la regeneración democrática para atacar a los medios de comunicación incómodos y a un poder judicial aún independiente. Vamos ahora a una pausa y regresamos con Venezuela. Seguimos en Informe Extra. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, a pesar de pertenecer al eje de países del llamado socialismo del siglo XXI, ha instado al dictador Nicolás Maduro a que se respeten los resultados de las elecciones programadas para este 28 de julio. Vamos con el informe. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, instó el lunes a su homólogo venezolano Nicolás Maduro a respetar los resultados de las elecciones programadas para este domingo y expresó su preocupación por las referencias de Maduro a un posible derramamiento de sangre postelectoral. Las declaraciones del presidente brasileño sorprenden, puesto que él es parte del socialismo del siglo XXI y ha tenido siempre una postura complaciente con la dictadura venezolana. Sin embargo, quizás se está adelantando a un resultado devastador para la dictadura chavista. Lula enviará a un alto diplomático como observador de los comicios en el país vecino. Maduro sabe que la única oportunidad para que Venezuela vuelva a la normalidad es tener un proceso electoral que sea respetado por todos, declaró Lula a los periodistas en la residencia presidencial en Brasilia. Nicolás Maduro, que ha gobernado Venezuela desde el 2013 tras la muerte de Hugo Chávez, ha permanecido en el poder con elecciones manejadas por instituciones electorales controladas por el régimen. Su reelección en el 2018 fue ampliamente considerada un fraude, ya que se prohibió la participación de los principales partidos y candidatos de la oposición. Para estas elecciones, el régimen también impidió la participación de la lideresa opositora María Corina Machado, además de haber inhabilitado a otros opositores políticos. Ahora, el principal adversario de Maduro será Edmundo González Urrutia, un ex diplomático elegido por la coalición opositora para reemplazar a la líder María Corina Machado en la boleta electoral. Lula, quien durante muchos años se negó a criticar abiertamente al líder venezolano,
dijo que enviará al exministro de Relaciones Exteriores, Celso Amorim, a observar las elecciones del domingo. Otros observadores brasileños también estarán presentes. En las últimas semanas, Maduro y sus aliados han incrementado las referencias a la violencia postelectoral, afirmando que la oposición llevará a cabo manifestaciones violentas y rechazará los resultados, que el partido gobernante asegura que mostrarán su victoria. Las encuestas sitúan a Edmundo González Urrutia, el líder, el candidato presidencial de la oposición democrática, de la resistencia democrática en Venezuela, está situado muy por encima del dictador Nicolás Maduro. Si es que se tratara de elecciones con verdaderas garantías democráticas, Nicolás Maduro no tendría oportunidad contra Edmundo González Urrutia. Es más, Nicolás Maduro no tendría oportunidad contra María Corina Machado, a quien se le impidió ser la candidata de la Plataforma Unitaria Democrática, que es la coalición de organizaciones políticas opositoras al régimen. Bueno, el dictador, ante este posible revés electoral, se ha asumido una postura más amenazante que en otras ocasiones. Se ha recrudecido la represión contra la oposición y hay que tener claro que tiene de su lado todas las instituciones públicas y sobre todo las Fuerzas Armadas, incluidos los colectivos y la llamada milicia bolivariana, que es el conjunto de civiles partidarios del régimen y armados por el régimen que formarían parte de la Fuerza Armada Bolivariana. En el papel, al menos 4 millones de efectivos. Empoderado el dictador con todo esto, ha pasado a señalar que en caso de perder las elecciones se daría en el país una guerra civil. Veamos sus declaraciones. El 28 de julio, si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Hay una guerra civil aquí. Porque si le decimos al pueblo, a la Fuerza Armada y a las fuerzas policiales a la calle, se habrá una revolución como del siglo XX, popular y armada. Será otra revolución. Y será inevitable, sería inevitable. Si la derecha fascista llega al poder, sería inevitable una revolución. Bueno, es totalmente indefendible lo que está pasando en Venezuela. Es imposible defender a un dictador indiscutido que amenaza abiertamente a la oposición de esa manera. Hace unos días también se dio el desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Declaración de Independencia de Venezuela y ahí también las Fuerzas Armadas se pronunciaron totalmente a favor de la dictadura. Y bueno, ahora tenemos que Luis Ignacio Lula da Silva, un importante aliado de Venezuela desde tiempos de Hugo Chávez, se está pronunciando a favor de que se respeten los resultados electorales, algo muy difícil viendo la actitud que ha asumido el régimen. Y bueno, hay que tener claro que al margen de el discurso que ha asumido Luis Ignacio Lula da Silva, parecería que el problema es más de forma que de fondo, en vista de que él ha apoyado al régimen desde mucho antes. Y desde antes este régimen es dictatorial. No es que con motivo de las elecciones se hayan convertido en un régimen antidemocrático. Esto viene desde antes. Simplemente ahora es una situación, se está viendo una situación verdaderamente escandalosa. Y hay que tener en cuenta también que el Partido de los Trabajadores, que es el partido liderado por Luis Ignacio Lula da Silva, forma parte del Foro de Sao Paulo. Y del Foro de Sao Paulo, en el Foro de Sao Paulo también está el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido del dictador Nicolás Maduro, así como otros partidos en los que él también figura como candidato presidencial, incluido el Partido Comunista de Venezuela. Tenemos pues que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva
lidera un partido y lidera un foro, una organización que incluye a organizaciones políticas abiertamente antidemocráticas, como los partidos que respaldan a Nicolás Maduro, como el Partido Comunista de Cuba, como el Partido Sandinista de Nicaragua, entre otros. Sin embargo, ahora habla de la necesidad de que se respeten las elecciones en Venezuela. Contrasta su postura, que solamente ayuda a hacer más escandalosa la situación que se vive en Venezuela, con la de países como, por ejemplo, Argentina, cuyo gobierno ha criticado la situación que se está viviendo en Venezuela y además da asilo político a los perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro. Vamos ahora a una pausa y regresamos. Seguimos en Informe Extra. Los presidentes de Brasil, Paraguay, Argentina y Chile han reafirmado su compromiso en desarrollar el llamado corredor vial bioceánico entre sus respectivos países. Vamos con el informe. Los presidentes de Paraguay, Santiago Peña, y Chile, Gabriel Boric, reafirmaron su compromiso para impulsar el ambicioso proyecto del corredor vial bioceánico. Esta iniciativa estratégica pretende conectar el sur de Brasil en la costa atlántica con los puertos chilenos en el Pacífico, atravesando Paraguay y Argentina. El corredor vial bioceánico es una infraestructura monumental que busca optimizar el transporte de mercancías entre estos países y sus respectivos puertos. La ruta propuesta enlazará los puertos brasileños con el Chaco paraguayo, pasando por las provincias argentinas de Salta y Jujuy y culminando en los puertos chilenos de Antofagasta, Mejillones e Iquique. Durante la reunión, el presidente chileno Gabriel Boric destacó la importancia del proyecto, señalando que es un megaproyecto de infraestructura que fortalece la conexión y complementariedad de estos países, impulsando la integración y el desarrollo regional. Boric también recordó que esta iniciativa lleva años en proceso y su materialización representa un avance significativo para la región. Por su parte, el presidente paraguayo Santiago Peña subrayó que el corredor es un tema central y fue ampliamente discutido durante la visita de Boric. Peña enfatizó que esta infraestructura va a fortalecer las economías y las relaciones políticas al conectar los océanos Atlántico y Pacífico, generando nuevas oportunidades comerciales y logísticas. El corredor vial bioceánico no solo promete mejorar la eficiencia del transporte de mercancías, sino que también tiene el potencial de dinamizar las economías locales, fomentar el comercio y fortalecer la cooperación política entre los países involucrados. Este proyecto es visto como un paso crucial hacia una mayor integración regional y un desarrollo económico sostenido para América del Sur. En el año 2015, los presidentes de Chile, Michelle Bachelet entonces, Horacio Cartes, Paraguay, Mauricio Macri de Argentina y Dilma Rousseff de Brasil, firmaron un compromiso, una declaración de asunción en la que se comprometían a desarrollar este corredor vial bioceánico. Y bueno, han pasado los años y el proyecto ya va avanzado en 3/4 partes. Inicialmente el proyecto iba a pasar por Bolivia y empezar también en el puerto de Santos, en Brasil, atravesar Bolivia y acabar en el puerto de Hilo, en Perú. Sin embargo, por la inestabilidad política de Bolivia y la inacción de su ejecutivo, Paraguay asumió la iniciativa y se cambiaron los planes. ¿Cuál es la ruta? Empieza en el Océano Atlántico, en el puerto de Santos, atraviesa la región de Campo Grande, que es el Mato Grosso de Brasil, atraviesa el río Paraguay, entra por la región del Chaco, en Paraguay, luego ingresa a Argentina, desviándose de Chile, de Bolivia, va hacia el sur, y el corredor se bifurca en Salta y Jujuy. Luego atraviesa la cordillera de los Andes y acaba en los puertos del norte de Chile, de Tocopilla, Mejillones, Iquique y Antofagasta. Este megaproyecto va a ser bastante beneficioso para los 4 países por los que atravesarán, se establecerán pues, estas rutas viales. En el caso de Brasil, tenemos que el hecho de que
los contenedores eviten pasar por el Canal de Panamá y por el Cabo de Hornos, permitirá que la región de Mato Grosso obtenga $500 millones adicionales al año. Por otra parte, la infraestructura en Paraguay se va a desarrollar bastante. Se ha construido, se ha pavimentado más que en toda la historia de Paraguay con motivo de este megaproyecto. Y con respecto a Argentina, tenemos que se van a desarrollar sus regiones del norte, las de Jujuy y Salta, además de que podrán comerciar de mejor manera la carne y la soya. Con respecto a Chile, obtendrá sus puertos obtendrán mayor relevancia geopolítica en vista de que se trata de un enclave se convertirán en un enclave bastante importante para el comercio marítimo en el Pacífico, un enclave que competirá directamente con el puerto de Chancay que viene desarrollándose en el Perú. Hasta aquí, Informe Extra. Gracias por acompañarnos.